precisamente vamos a hablar de este proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, que amplía las zonas frías y los beneficios en las tarifas de gas, no solamente de gas natural, sino también de gas envasado. Sabemos que en muchas zonas del país no hay o no llega el gas natural. Estamos ya en contacto con Federico Bernal, es el titular del Energas, y vamos a hablar precisamente de este tema. Bernal, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, en principio destacar lo que esto significa para aquellos usuarios y usuarias que, bueno, obviamente tienen alto consumo por estar precisamente en las zonas más frías del país. Así es, efectivamente. Como vos bien decías en la introducción, estamos hablando de un proyecto de ley que en el día de ayer tuvo media sanción. Pasará en breve a senadores para que entendemos, bueno, tenga su aprobación ya definitiva. Y lo que hace este proyecto, lo que hace esta iniciativa, este proyecto de ley, a ver, acá fundamental destacarlo una y otra vez, responde un reclamo histórico de millones y de millones de argentinos y argentinas que por estar viviendo en zonas donde cuando uno computa los días del año que tienen que verse, digamos, obligados, si tienen, por supuesto, o que tienen la necesidad más que verse obligados a prender la estufa para calefaccionarse y vivir dignamente, bueno, lo tienen que hacer precisamente porque en el año tienen un montón de días fríos más allá del invierno, de los meses o los días fríos producto de la estación, ¿no? Entonces, este reclamo es histórico. Son décadas de poder equiparar, poder salvar estas diferencias en cuanto a quienes usan el servicio público en zonas más cálidas o que no tienen la necesidad de prender tantos días la estufa o calefaccionarse tantos días del año con aquellas familias que sí lo tienen. Federico, Por eso yo rescato algo que dijo el diputado nacional Máximo Kirchner ayer en el cierre en el recinto, que esto es justicia, que esto es llevar un gran respiro a miles de compatriotas en un reclamo histórico. Escuchamos lo que la ciudadanía, y en este caso los que usuarios y usuarias del servicio público necesitan, entendemos al servicio público como un derecho social que garantiza derechos humanos, entre esos derechos humanos el tener una vivienda digna, una vivienda adecuada, y no es tener una vivienda adecuada no es solamente tener 4 paredes y un techo, es tener una vivienda donde uno pueda, por ejemplo, prender la calefacción y no estar pensando, como nos pasó con Macri, que si prendimos la calefacción no podíamos alimentarnos, porque pasó eso. No podíamos, o sea, decíamos, bueno, si pago la boleta de gas o de electricidad, no voy a poder, no llenar el changuito en un supermercado, llenarlo ni siquiera por la mitad. Entonces, eso confiscatorio que tendría la tarifa, un servicio público convertido en un bien de lujo, bueno, eso se terminó. Y este proyecto de ley, que va a beneficiar, se va a extender sobre casi 3 millones de usuarios. En realidad, un usuario ahí tenemos que calcular que hay que multiplicarlo por 3, que es un promedio, para calcular la cantidad de personas que se van a ver beneficiadas. Estamos hablando de casi 12 en total, ¿no? Incorporando o sumando lo ya existente, estamos hablando de aproximadamente 13 millones de compatriotas, es casi un 30% de la población que se va a ver beneficiada con este proyecto de ley. Bernal, hablamos de una reducción de un 30 y un 50%. Está aquí con nosotros también Raúl de la Torre para precisamente hacerte una consulta. ¿cómo te va, Federico? Y sí, Hola Raúl, ¿cómo estás? bien, esto es una medida que ya existía una tarifa diferencial para la Patagonia, Patagonia Sur, y esto lo extiende a otras provincias, como vos decías, de acuerdo a las temperaturas medias, los que tienen temperaturas más bajas. Hay provincias que están contempladas completamente, el caso de Mendoza, y otras por algunos distritos o jurisdicciones. ¿Cómo va a ser el funcionamiento? ¿Cómo se va a establecer esa tarifa diferencial? ¿A quiénes va a beneficiar y en qué porcentajes? Bueno, como vos bien decías, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Esto era un beneficio que existía
estaba restringido a la Patagonia, provincias patagónicas, La Puna y Malargüe, departamento de Malargüe en la provincia de Mendoza. Lo que hace esta ampliación es extender a otras provincias, se suman 5 provincias nuevas, por ejemplo, se suma básicamente toda nueva la provincia de Buenos Aires, que antes tenía 11.000 beneficiarios y ahora pasa a tener más de 1 millón de beneficiarios. Se suma el sur de la provincia de Santa Fe, el sur y centro de la provincia de Córdoba, se suma prácticamente toda San Luis. Como bien decía, se suma toda la provincia de Mendoza y luego tenemos también ampliaciones en la provincia de San Juan, Catamarca, Tucumán, que en realidad en el caso de Catamarca y Tucumán lo van a tener cuando llegue el servicio público. El servicio público llega, pero no en las zonas bioclimáticas estas que ahora se incorporan, bioambientales, perdón. Entonces, realmente es una ampliación extraordinaria. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Mendoza, es prácticamente el 99% de los usuarios de servicio público van a tener estos beneficios. En el caso de la provincia de Córdoba, el 85%. Y son beneficios que van de descuentos en la boleta del 30% al 50%. Es decir, agarremos la boleta que estamos pagando ahora y a eso descontémosle 30% o descontémosle 50%, y ahí tenemos lo que vamos a empezar a pagar si es que estamos contemplados de estas zonas bioambientales. Que se descuente un 50%, eso tiene que ver con criterios de inclusión, por ejemplo, recibir la asignación universal, tener como ingreso 2 salarios mínimos, vital y móvil, tener distintos criterios de vulnerabilidad, que todos esos van a estar perfectamente comunicados para que la persona que los tiene o que cae dentro de esos criterios de vulnerabilidad e inclusión, diría yo, sepan que les tiene que llegar la boleta con 50% de descuento. Bernal, hablamos en este caso de un proyecto que tiene media sanción en diputados, no debería tener problemas en diputados, y hoy veía en Twitter una publicación del intendente Montenegro de Mar del Plata, de Juntos por el Cambio, celebrando esta iniciativa. Digo, el proyecto se va a convertir en ley. Bueno, entendemos que sí, falta como vos bien sabés, falta aún que pase por la Cámara de Senadores, pero entendemos que sí, y no por una cuestión de poroto más, poroto menos, sino porque precisamente traías a colación el apoyo de Montenegro, alguien que es de Juntos por el Cambio, ¿no? En General Pueyrredón, en la provincia de Buenos Aires, el departamento, digo, de General Pueyrredón de la provincia de Buenos Aires. Y esto es muy importante destacarlo porque la oposición, ayer, algunos diputados y diputadas de la oposición criticaron esta medida por electoralista. Para tener una idea, nosotros hicimos un cálculo, algo sobre esto se refirió Máximo Kirchner también ayer en su cierre. Más de la mitad cuando uno toma provincias, intendencias, y de las provincias e intendencias beneficiadas y lo lleva a usuarios beneficiados con esta ampliación, más de la mitad pertenecen a Juntos por el Cambio o fuerzas políticas que no son las del Frente de Todos. Entonces, por ejemplo, provincia de Mendoza, provincia de Córdoba, ahí no es precisamente Frente de Todos. Y la provincia de Córdoba y la provincia de Mendoza ya estamos hablando de casi 1 millón de beneficiarios de los 3. Y luego si empiezo a sumar departamentos como General Pueyrredón, donde habló Montenegro, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, estos son departamentos de la provincia de Buenos Aires, para decirte departamentos que realmente tienen una cantidad de beneficiarios muy, muy importante. Estoy hablando del orden de 20, 30, 40 mil nuevos beneficiarios, son de Juntos por el Cambio. Entonces, por eso digo que en senadores, más las 4 o 5 provincias nuevas que se suman, por eso digo que en senadores nosotros estimamos que va a haber que se va a terminar aprobando, porque es realmente una medida que beneficia independientemente del color político, partidario, ideológico. Esto beneficia masivamente al pueblo argentino, a un pueblo argentino que está atravesando un momento de pandemia complicado, con muchas cuestiones. El gobierno nacional está actuando
para resolverlos en tiempo y forma, y esto tiene que ver mucho con avanzar en la solución de estos problemas, en lo que, como les decía al principio, también es un reclamo histórico, y además hay que sumar, en el caso de los servicios públicos de electricidad y gas, y particularmente de gas, que venimos de la pandemia neoliberal. Es el virus del neoliberalismo que afectó a la ciudadanía, que la perjudicó gravemente, que la obligaba a tener que decidir si entre alimentarse o pagar el servicio público, que terminó en 2019 con 5 de cada 10 pymes endeudadas que no podían pagar el servicio público, con casi 4 millones de usuarios que estaban endeudados en 2019 porque no podían pagar el servicio público. Bueno, esa pesadilla, esa aberración se terminó. Se terminó también que se pierdan beneficiarios de la tarifa social o beneficiarios de cualquier política que ayude a poder pagar el servicio público, porque durante el macrismo eliminó a casi 800.000 beneficiarios de la tarifa social. Eso lo frenamos en 2020 y ahora le estamos recuperando, estamos aumentando la cantidad de beneficiarios de tarifa social. Bueno, este proyecto, con esta ampliación y el beneficio para un total de 4 millones de usuarios que van a tener descuentos en el 30 y 50% de la factura en aquella zona donde lo van a necesitar porque hace más frío, se inscribe en esta lógica, en este espíritu de contemplar al servicio público como un derecho social, de cuidar los intereses y los bolsillos y la calidad de vida y la dignidad de los argentinos y las argentinas. Y apoyan, yo diría que masivamente, inclusive fuerzas de la oposición, como vos mencionabas el ejemplo de Guillermo Montenegro. Bernal, le agradecemos muchísimo el contacto con la televisión pública. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Y seguimos.